Continuamos nuestro curso, el carácter del creyente, y estamos viendo puntos importantes que nos va a ayudar a formar un verdadero carácter a la luz de la palabra del Señor. Entonces estábamos viendo el tema sobre la santidad y veíamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, y menciona la lista, y dice son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí está una lista de las obras manifiestas de la carne. Y como hacíamos una ilustración acerca de la canasta de frutas, pues podemos decir la lista de las frutas prohibidas que nosotros necesitamos reemplazar en nosotros ahora que tenemos la naturaleza divina, tenemos su bendita presencia, hemos vuelto a nacer, somos hijos de Dios. Entonces empezamos cuando dice adulterio, ¿no? Entre la lista que menciona aquí Gálatas, adulterio, ¿no? Se está refiriendo a las relaciones sexuales entre una persona casada, ¿no? Y que no es su pareja. En Proverbios, en el capítulo 6, versículo 32, el consejo de las Escrituras dice, Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, dice Dios. Corrompe su alma el que tal hace. Imagínense, Dios lo llama corrupción, como algo podrido, algo que no es correcto a la luz de su presencia. Y también, como veíamos ahí en Gálatas, menciona el sexo ilícito, ¿no? Cuando habla del sexo ilícito, está incluyendo el incesto, sexo con animales, prostitución masculina y femenina y homosexualidad. La palabra griega pornela, de donde sacamos la palabra pornografía, de ahí viene esa palabra pornografía. Entonces en 1 de Corintios, en el capítulo 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 13, dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y la segunda parte dice, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, claramente vemos la exhortación del Señor a que eso ya no debe, ¿no?, en nuestra vida ser así. También mencionamos dentro de la lista de Gálatas, entre las obras manifiestas de la carne, es la impureza, es decir, una moralmente sucia, indecencia, sensualidad, todo eso significa impureza, ¿no? Una indecencia, la sensualidad, y por eso en las Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 7, 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios
a inmundicia, sino a santificación. Entonces, claramente la palabra nos está diciendo que esas cosas ya no debe en nuestra vida ser así. Entonces, seguimos viendo la otra palabra que se menciona entre la lista de Gálatas como manifiestas obras de la carne, es la lujuria, ¿no? Una lujuria que es descontrolada, también involucra lo que es la glotonería, la carnalidad, no importándole los sentimientos de otras personas, derechos o seguridad, ni tampoco crueldad. En Marcos capítulo 7, en el versículo 21 hasta el versículo 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. También dentro de la lista de Gálatas tenemos, ¿no?, y menciona, ¿no?, la idolatría, que tiene que ver con la adoración de imágenes, pero también la idolatría tiene que ver con poner cualquier cosa antes que Dios, como por ejemplo, ¿no?, si nosotros ponemos algo más antes que Dios, a la familia, a veces nuestro énfasis es más la familia, también es estar en idolatría. O si ponemos, ¿no?, más al esposo, a la esposa, al hijo o al trabajo, a veces todo es trabajo, ¿no? Y ya no Dios. Yo siempre he dicho, bueno, a veces el Señor, ¿no?, ha librado a muchos, ¿no?, de ser alcohólicos, pero venimos al Señor y ahora terminamos siendo pues trabajólicos, ¿no? Trabajo, y cuántas veces como pastor he visto: no, pastor, que tengo que trabajar, ¿no?, pero domingo no descanso. No, también, porque el negocio produce más en domingo y trabajo, y ya no se le ve mucho al hermano, ¿no? Eso es una especie también de idolatría. El trabajo es antes que Dios, entonces es una especie de idolatría. O en algunos ministros también, el ministerio ha sido una especie de idolatría, ¿no? Han descuidado sus familias, han descuidado sus hogares, ¿no? Hace 40 años muchos ministros cayeron en esto, ¿no? Su prioridad le dieron el ministerio, todo tiene su orden, ¿no?, de orden de prioridades, pero si lo damos al ministerio y descuidamos la familia, no hay ese balance, ¿no? Por eso hay familias que han sido lastimadas, heridas, ¿no? Hijos de pastores que a veces no han querido no seguir en la iglesia, ni congregar, más bien estaban resentidos hasta con Dios o con la iglesia, ¿no?, porque lo absorbieron mucho a su padre, ¿no?, que estuvieron involucrados mucho en el ministerio, porque todo el ministerio, pero su familia casi abandonada, la esposa, los hijos. Entonces todo que pongamos antes, ¿no?, que Dios, es una especie de idolatría, como también puede ser la ropa, otros el carro, ¿no? Algunos le dan más énfasis a su carro, más tiempo a su carro, lo lavan, lo cambian, le dan mantenimiento, lo llevan a la mecánica, quieren que su carro esté óptimo, todo es el carro. En otros a veces puede caer en idolatría las casas, ¿no?, sus casas, ¿no?, que tengo que construir, y que todo su énfasis la casa, o en algunos es la televisión, ¿no? Están ahí desde la mañana, la tarde, en la noche, no sueltan la televisión, y creo que están aferrados al control remoto y no le dan tiempo a Dios, ya a las cosas del Señor. También es una especie de idolatría, ¿no? En 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, dice, huid. La palabra dice, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Cuando dice huid de la idolatría, entonces la idolatría también tiene que ver con la práctica que trata con espíritus demoníacos.
echando maldiciones o encantamientos. Pero aquí claramente dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También, entonces, lo que involucra toda la idolatría, ¿no?, es lo que para nosotros es prohibido, ¿no? Todo lo que es idolatría. En este caso, todo lo que involucra esta práctica que trata con espíritus de demonios. Entonces veamos, por ejemplo, el consejo de la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo del 10 al 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, las siguientes cosas son cosas afiliadas con la brujería. Aquí, como está mencionando las Escrituras, habla de el sacrificio humano. Son cosas que están afiliadas a la brujería. La adivinación, no, que es un adivino bueno, no. Está asociada a la brujería, la adivinación. La magia blanca o negra, ¿no? Porque hay personas que lo asocian, dicen, no, que es un brujo bueno, una brujita buena, porque es magia blanca, practica magia blanca, ¿no? Esto todo está involucrado con la brujería. También cuando vemos a las personas que van leyendo la palma de las manos, las cartas, las hojas de té, etc. También entre la lista afiliada con la brujería son los horóscopos, ¿no? La ouija, ¿no?, que tantos problemas se está trayendo, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no?, cuando se ven las noticias, en Tarapoto, en tal ciudad, aquí mismo Lima, ¿no?, a veces adolescentes en los colegios, como un juego. Empieza como algo sencillo, un juego, esto de la tabla ouija, pero al final terminan siendo oprimidos por demonios. También estas son una lista de cosas que están afiliadas con la brujería: la astrología, los signos zodiacos, las gráficas, ¿no? También los cantores, ¿no?, los famosos cantores, los que repiten la misma palabra una y otra vez. Los espiritistas, ¿no?, que ahora la publicidad, el marketing en nuestra sociedad es tremenda, en los periódicos, en las revistas, ¿no? El chamán, el espiritista tal, que el del norte es más poderoso, que el de Siles, de Piura, de que por aquí, que por allá. Los mediums, ¿no?, los que hacen sesiones para consultar a los muertos, todo es una lista, ¿no?, que está afiliadas a la brujería. También los que usan las suertes, pata de conejo, en la serranía de nuestro país, ¿no?, la cola del zorro, y una serie de cosas que es tremendo, ¿no? Todo eso está asociado, ¿no?, a la brujería. Y también podemos decir la brujería espiritual, interesante, ¿no? Personas que oran en contra de otras personas y ministerios. Es una especie también de brujería espiritual. A veces he enseñado también a algunas jovencitas, ¿no?, cuando están solteras o solteros, ¿no?, y quieren, tal vez les gusta, ¿no?, a alguien, y oran, pues, ¿no?, pidiendo, Señor, que se fije en mí, ¿no?, y como reclamando, ¿no? Eso también es una especie de brujería espiritual, porque ni Dios ni Jesús puede ir contra el espíritu humano, es decir, contra la voluntad de las personas. No puede quebrar voluntades. Si tú estás orando por esa persona, ¿no?, y esa persona, sus ojos está puesta en otro, está enfocada en otra persona, tú no puedes ir contra la voluntad de esa persona. No, ni Dios lo hace eso. Dios es muy respetuoso. Entonces es una especie de brujería espiritual también. Reprimir a una persona al destruir su expresión natural que Dios le dio en el nacimiento. Dentro de la lista también que estábamos viendo aquí en Gálatas capítulo 5, de las obras manifiestas de la carne, ¿no?, el odio, ¿no?, la amargura,
que es un sentir malo hacia otra persona, o es la tendencia a retener ofensas en contra de otra persona, o tener coraje con esa persona, ¿no? Es el odio. Pero el consejo de la palabra en Proverbios capítulo 10, versículo 12, Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Cuando Pablo se dirigía con esta epístola a los Corintios, encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces estamos viendo de que son obras manifiestas de la carne, ¿no? Lo que estamos viendo a la luz de Gálatas 5, pero también dentro de esa lista menciona los celos, ¿no? Y que eso tiene que ver con la envidia. Es decir, tratando de superarte a expensas de otra persona, tratando de suprimir o ganarle al otro. También se menciona la contienda o ambiciones egoístas, que es la contención, competencia para ser superior al otro o tomar ventaja, ¿no? El consejo de la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces debemos seguir el consejo de la palabra. La palabra nos insta a no hacer nada por contienda. Más bien con humildad debemos estimarnos cada uno y ver al otro como superiores a nosotros mismos. En esa lista de Gálatas también tenemos entre las obras manifiestas de la carne las disensiones, ¿no? Esto es lo que causa desórdenes y genera también contiendas a la iglesia, genera contiendas en el gobierno o en el hogar o en cualquier otro lugar. El consejo de la palabra en Romanos, en el capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es fuerte, ¿no?, lo que dice la palabra. Pues es triste a veces ver cómo se escucha, ¿no? En los años que tengo ministrando la palabra, escuchaba, ¿no? Me han dividido la iglesia. He visto llorar pastores, amigos, ¿no? Se fue el líder, se llevó casi media iglesia, ¿no? Los confundió, los sedujo, ha quedado cierta consternación en la congregación, estamos dolidos, ¿no? Pastores pidiendo oración porque dijeron, bueno, a quien había yo confiado era alguien, como algunos pastores suelen llamar, era mi brazo derecho, ¿no? Yo le confié muchas cosas, lo apoyé, lo ayudé, pero terminó dividiéndome la iglesia, ¿no? Es triste llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Yo he vivido ese tipo de situaciones también, me acuerdo de mis principios de los caminos del Señor, ¿no? Yo vi cuando se produce una división, qué dolor trae en la congregación, y porque a veces no hemos entendido, ¿no?, cuál es el verdadero carácter que debe tener un creyente, que debe desarrollar en su vida a la luz de la palabra. He estado en una división cuando, me acuerdo, el pastor divisor vino a la congregación y no, prepotentemente dijo, saquen las sillas, eso en el tiempo que yo he estado ministrando, eso se ha comprado, y mandaba a los que lo seguían que sacaran las sillas. Ese tapizón, esa alfombra también yo lo puse cuando estaba en el ministerio, saquen el tapizón, y agarraron. Que yo estaba observando, porque yo fui el que les abrí la puerta, porque yo estaba encargado de las llaves en ese tiempo, me acuerdo. Yo
yo era un ujier. Sacaban los tapizones, terrible. Esa batería también lo compré cuando yo estaba acá como pastor ministrando. Carguen esa batería, y afuera de una camioneta y se iban sacando los instrumentos, las cosas, desmantelando. Qué horrible situación cuando se vive alguien que en su corazón, ¿no?, tiene eso de la disensión. La disensión, aquellos que causan división. Qué doloroso cuando alguien causa división a un ministerio, a un pastor. Cuando más bien uno debería, si alguna vez tiene un llamado y burbujea, como digo yo, el llamado en su vida, debería salir por la puerta grande. Pastor, siento ese llamado en mi corazón. Y el pastor también tiene que saber identificar, pues, ¿no? Si hay alguien que en su vida ya está siendo capacitado, entrenado, está creciendo en las cosas del Señor. Y algunas veces los que dividen son aquellos que tienen llamado a veces. Tienen un llamado genuino, pero no lo hacen en el tiempo correcto. Y ese llamado a veces los lleva pues a querer que el pastor les dé lugar, y a veces los pastores por temor y por no tener seguridad de su llamado, ¿no? Porque muchos pastores todavía están con ciertas desconfianzas, ¿no? Y piensan, ¿y si me serrucha el piso? Dicen. Si me da un golpe de estado, ¿no? Y está enseñando mejor que yo, o está haciendo tal cosa, tiene sus temores. Entonces, en vez de levantarlo, de ayudarlo a ese hermano también en su proceso de crecimiento, ¿no?, lo opacan, no le dan lugar. Entonces, a poco tiempo igual va a suceder, ¿no? Va a querer salir él también a cumplir el llamado, que el ministerio que tiene, pero tal vez no era ese momento, no era el tiempo, ¿no? Pues siempre yo enseñaba a los líderes, le decía, mira, si alguna vez tienes el llamado del Señor, sal por la puerta grande, oremos por ti, pongamos manos, que seas ordenado ministerialmente, salgas y sigas bajo la cobertura, sigas ministrando en el amor del Señor, ¿no? Algo también que he aprendido en los años del ministerio, y se los comparto, cuando uno ve eso, una vez a mí me llamó la atención. Estuve en una conferencia y un pastor dijo de esta manera: ¿cuántos pastores quieren que su iglesia no se divida? Hoy la mayoría, pues no, nadie quiere que la iglesia le dividan. Entonces este pastor dijo, este predicador, entonces, ¿sabes cuál es la solución, pastores? Ustedes divídanla. ¿Cómo? Si estamos cuidando que no se divida la iglesia. ¿Y por qué no dice que nosotros debemos dividir la iglesia? Claro. Si tú ves a alguien que tiene llamado, está ahí ya, el Señor también lo está levantando, está creciendo en las cosas de Dios, ¿no? Pues abre otra obra, ¿no? Abre otro lugar donde hagan una campaña evangelística, levanten una obra, un nuevo local, ¿no? Úngelo, ordénenlo, denle su reconocimiento y denle, ahora tú haces cargo de ese lugar. Y tú lo divides, así sencillamente. Y él va, y allá que cumpla pues su llamado, etc. Pero salió bien, sin causar lo que trae tanto dolor, la división. También dentro de la lista de Gálatas capítulo 5, de las obras manifiestas de la carne, menciona las herejías. Y eso tiene que ver con falsas doctrinas. Por eso que en 2 de Pedro, en el capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces vemos que las herejías tienen que ver con falsas doctrinas. Pero también en aquella lista que menciona Gálatas, entre las obras manifiestas, recuerden, esas obras no son obras manifiestas del demonio, ¿no? Como algunos se excusan, ¿no? Y dicen, no, el demonio me hizo hacer eso. Manifiesta que esas son obras manifiestas de la carne. Y dentro de esa lista también están las envidias, que es un sentir de incomodidad cuando amamos
de la prosperidad y de la bendición de otros. La envidia desea quitarle a la otra persona lo que le pertenece. El celo desea tener lo mismo que la otra persona. Esto me hace recordar, hace unos años atrás también el Señor me honró, me dio el privilegio, ¿no? En la congregación estoy como pastor. Iván Cruz, tal vez lo conocen a Iván Cruz, ¿no? El cantante bolerista, ¿no? Es miembro de la congregación con su esposa. Entonces, un tiempo me dice: pastor, acompáñenos, porque en Canal 2 en ese tiempo estaba eso del valor de la verdad. Me van a entrevistar y quisiera que usted me dé el honor de acompañarme. Bueno, a pesar que yo le decía que no vaya, él insistía porque ahí van a sacarle a la luz muchas cosas y puede perjudicar su familia. Pero de todas maneras dijo: vamos, ¿no? Y bueno, le acompañé y salió el programa, me acuerdo, al aire un sábado. Al día siguiente, curiosamente, yo vivo en un condominio. Cuando entra el ascensor, mucha gente, mis vecinos que me conocen, me miraba ahí. Me acuerdo, una dama me miraba y me sonrió, me dijo: señor, yo lo he visto anoche en la televisión. Llego a la congregación, a la escuela dominical, vienen los niños, los jóvenes, para todo, la noche lo he visto en la televisión. Uy, por un momento me llegó la fama. Pero también me enteré por otra parte que acá en Lima estaban hablando mal de mi persona. ¿Quién? Pastores. Pastores. Entonces me quedé impresionado, ¿no? Inclusive lo que decían es: ¿cómo el pastor Marvel se atrevió a ir a un programa donde le tortiza un homosexual que se va a contaminar, que los demonios, y sea esto y aquello, y todo el mundo lo ha visto, y el evangelio está siendo pisoteado, y que blasfemia, que herejía, y que cosas, ¿no? Y yo decía: ¿y quién está hablando eso? Me dieron el nombre. Cuando me dieron el nombre de quién hablaba, ahí entendí algo. Entendí. Yo sé de que el centro de todo, hermano, cuando alguien te critica, está hablando y diciendo cosas, el centro, el fondo, el núcleo de todo es envidia. Sí, pues hay una canción: me tienen envidia, me tienen envidia. Lo que pasa es que ese pastor quería estar en el lugar donde yo estaba. Quería tal vez salir por la televisión. Yo no lo busqué, yo no estaba atrás de esas cosas, sencillamente pues así sucedió. Pero me di cuenta que ese pastor quería estar en mi lugar, quería estar sentado allí en ese set de televisión, y como yo salí y él no salió, entonces empezó la envidia, ¿no? Porque la envidia es un sentir de incomodidad cuando amamos de la prosperidad y de la bendición de otros. La envidia desea quitarle a la otra persona lo que le pertenece. Es por eso que en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces debemos desechar, nos insta la palabra a desechar toda envidia. Pero la lista también de las obras. Y ojo, esas no son obras demoníacas, son obras manifiestas de la carne. También dentro de esas obras manifiestas de la carne se menciona homicidios. Y vemos que hemos visto en la palabra: porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre, como lo hemos visto. Vamos a verlo, eso también en el libro de Mateo, capítulo 15, y versículos 19 y 20. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, nos dice claramente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En Romanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces es muy claro lo que nos está mencionando la palabra de Dios. Y en la lista de obras manifiestas de la carne son las glotonerías, ¿no? Es decir, fiesteando y comiendo desenfrenadamente. Eso significa glotonerías. Y encontramos en Primera de Pedro el sustento bíblico, el consejo de Dios para nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, la palabra es muy clara. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a todo esto? Debemos reemplazar el fruto podrido por el fruto bueno. En Romanos capítulo 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la iglesia. Es el propósito, ¿no?, de que nosotros, todo lo que está siendo procesado en nuestra vida a la luz de la palabra, es para caminar en santidad, ¿no?, y para beneficio en la iglesia. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto que cosechas es santidad eterna. La lujuria lleva a la maldad y pecado, así como la justicia, dice, te lleva a la santidad. El buen fruto que lleva a la santidad se encuentra en Gálatas. Vamos a volver allí, pero ahora desde otra perspectiva. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el buen fruto que lleva a la santidad lo tenemos aquí registrado y es conocido como el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu, y habla de 9 virtudes, empezando por el amor. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces empezamos a desarrollar en breve. Empieza por amor. El amor es una fuerte devoción apasionada y tierna hacia el bienestar de otra persona. El amor es dar sin esperar nada en retorno. En la Biblia hay 2 principios, el amor y la fe, ¿no?, muy cercanos. El amor siempre se expresa dando,
La fe siempre recibe. Por fe recibimos salvación, vida eterna, sanidad, prosperidad, pero el amor siempre expresa dando. Así que el que ama siempre da. Por eso que cuando este fruto que manifiesta aquí Gálatas capítulo 5, ¿no?, empieza diciendo que el primer fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor es una fuerte devoción, apasionada y tierna, pero hacia el bienestar de otra persona. Es dar sin esperar nada en retorno. El que ama, da, ¿no? Por eso cada día uno se programa a eso. Yo en mi caso me levanto temprano, desde me levanto temprano empiezo yo a mí mismo a programarme, ¿no? Hoy voy a caminar en amor, ¿no? Y eso ¿qué me involucra? El concepto. Hoy voy a dar. ¿Voy a dar de qué? Voy a dar de mi tiempo. Voy a dar de, ¿no?, si a alguien tengo que darle dinero, ¿no?, mi disposición, mi corazón, ¿no?, dar. En todo momento estamos pensando en dar, ¿no? Esa es la actitud que tiene el amor, sin esperar nada en retorno. Pero también dentro del fruto del Espíritu manifiesta gozo. El gozo tiene que ver con el deleite por la bendición recibida para otros o para uno mismo. Ahora recordamos también que el gozo es una fuerza espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es por eso que hasta en las pruebas nos dice, estad siempre gozosos, ¿no?, aun cuando paséis en diversas pruebas. Y es diferente a la alegría, ¿no? ¿Qué diferencia entre el gozo y la alegría? La alegría es una fuerza carnal, pero el gozo es una fuerza espiritual, ¿no? Es algo que nos mantiene firmes. Y por eso que el enemigo es conocido como el robagozo. Cuando el enemigo trae sus adversidades, sus problemas, lo que quiere y lo que está intentando es quitar nuestro gozo. Y nosotros, a pesar de lo que podemos pasar circunstancias, debemos mantener el gozo del Señor, porque cuando estamos gozosos, estamos fuertes, fortalecidos en el Señor. Continuamos la siguiente clase.